Platícanos de manera general en qué consiste este proyecto. El proyecto sale de una inquietud a nivel gubernamental, donde se firmó un acuerdo para conservación y restauración del bosque de agua. ¿Qué vacío del conocimiento o necesidad busca atender este proyecto? Con los diagnósticos lo que pretendemos hacer es conocer las condiciones ambientales, socioeconómicas y legal. Ahora nos gustaría que nos hablaras de cómo se organiza realmente un proyecto, cómo se conformó el equipo de trabajo. Es fundamental que tener un equipo de trabajo capacitado porque simplemente uno como responsable. Ahora hablemos de la investigación en la práctica y de los retos que surgen al implementarla. Los retos más drásticos que hemos enfrentado es la inseguridad, porque Ahora nos gustaría conocer cómo el proyecto dialoga con la sociedad. mostrarles lo que queremos llegar a formular con el proyecto, con un lenguaje que las personas nos puedan entender. ¿Qué recomendaciones les darías a los estudiantes de posgrado o investigadores que están por iniciar un proyecto similar o de alguna otra índole? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Entre Investigadores, un espacio de diálogo académico donde compartimos experiencias reales de investigación de distintas trayectorias. En esta ocasión conversamos sobre cómo nacen, se desarrollan y dialogan los proyectos de investigación con la sociedad a partir de la experiencia de quienes los diseñan, los implementan y reflexionan sobre ellos en la práctica. Hoy nos acompaña el doctor Luis Giovanni Ramírez Sánchez, investigador por México, comisionado en el Colegio Mexiquense, cuya trayectoria se ha desarrollado en la aplicación del análisis espacial en los paisajes urbanos naturales. A lo largo de esta conversación nos compartirá su experiencia en el diseño, desarrollo y reflexión de proyectos de investigación y su vínculo con la sociedad. De manera específica, hablaremos acerca del proyecto Estrategias Integrales para la Protección del Bosque del Agua en México, diagnóstico, impacto y recomendaciones de política pública. Estimado Giovanni, bienvenido, gracias por colaborar con nosotros. Platícanos de manera general en qué consiste este proyecto. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Antes que nada, esperemos poder ayudar a los jóvenes investigadores con estas experiencias que les podamos platicar. El proyecto sale de una inquietud a nivel gubernamental. El 7 de enero del año pasado se reunieron las tres gobernadoras de tres estados, que es el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos, donde se firmó un acuerdo para la conservación y restauración del bosque de agua. Entonces, el pues fue un invitado especial a esta firma de acuerdos, donde se planteó la posibilidad de desarrollar un proyecto que tenga como objetivo, uno de los objetivos es hacer un diagnóstico socioambiental y legal de las condiciones actuales del bosque de agua. Esto con miras a que en el futuro se puedan llegar a realizar acciones de conservación, restauración y protección del bosque de agua. Entonces esa fue una de las principales y además de manera personal la cuestión del manejo de recursos naturales, la conservación del ambiente, es una inquietud propia que siempre me ha llamado la atención y siempre trato de colaborar con haciendo ciencia útil para las personas puedan utilizar esa información con miras a hacer estas estrategias de conservación de sus recursos naturales, ¿no? Entonces, el bosque de agua es un polígono que hace aproximadamente un poco más de una década fue delimitado por un doctor, Fernando Jaramillo, que incluye parte de la superficie del Estado de México, obviamente de Morelos y de la Ciudad de México. Es uno de los pulmones que abastece de agua y de otros servicios ecosistémicos a más de 22 millones de habitantes, porque casualmente toca parte de la gran urbe que es la zona metropolitana de la Ciudad de México, entonces de donde se abastece agua a sus habitantes. Entonces, y actualmente se encuentra sometido a grandes presiones, tanto naturales como antrópicas, que han ayudado, o de cierta manera, o que se han derivado en situaciones de deterioro ambiental de esta zona, ¿no? Esa es una de las principales inquietudes por las cuales nosotros estamos llevando a cabo este proyecto actualmente. Muy bien, Giovanni. ¿Nos podrías decir en qué etapa se encuentra actualmente el proyecto y cuál es su duración aproximada? El proyecto está financiado por el COMECY, con el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Fue propuesto para llevarse a cabo en un año. En octubre del año pasado culminó la primera etapa del proyecto, que ahí prácticamente lo que se hizo fue hacer los diagnósticos ambientales, socioeconómicos y legal de este polígono llamado el Bosque de Agua.
Estamos por arrancar la segunda etapa. Como se atravesaron fin de año y todo por cuestiones administrativas, no se pudo arrancar la segunda etapa de manera continuas. Tuvimos que esperar justamente a mediados de este mes. Nos dieron ya el visto bueno para llevar a cabo la segunda etapa, ¿no? Porque hasta que por parte del COMECY nos dieran luz verde para comenzarla, no podíamos iniciar, sobre todo por las cuestiones de la administración de los recursos, ¿no? Que hasta las siguientes semanas será que nos las administren y podamos arrancar con la segunda etapa. Muy bien, pasemos a lo siguiente. Si bien nos has hablado acerca de cómo surge este proyecto a través de pues estas iniciativas gubernamentales que nos acabas de mencionar y también una inquietud tuya sobre esta cuestión de la conservación, en concreto, ¿qué vacío del conocimiento o necesidad busca atender este proyecto? Tanto vacío de conocimiento, no, más bien es con los diagnósticos lo que pretendemos hacer es conocer las condiciones ambientales, socioeconómicas y legal del polígono, porque si no conocemos cómo están estas condiciones, pues solamente si nos aventuramos a hacer recomendaciones para que se realicen políticas públicas en materia de conservación, pues solamente vamos a estar cometiendo el mismo error que en muchos años se ha cometido en México, que se hace prácticamente las políticas de conservación se hacen desde el gabinete sin considerar las condiciones actuales de las zonas que nos interesan. Entonces, muchas veces esta es la razón por la que no se llevan a cabo las acciones de conservación, porque simplemente no están de acuerdo a las condiciones actuales. Entonces, nosotros lo que queremos saber es cómo está actualmente las condiciones del bosque de agua y considerar la participación de los actores locales del bosque de agua, ¿no? Porque uno como investigador, pues sí tiene conocimiento de cómo funciona un ecosistema y todo, pero los actores locales saben bien cómo es que está funcionando su terreno, qué acciones serían las más idóneas para llevar a cabo allí en su terreno. Muy bien. Ahora, en el entendido que se les sugiere a los investigadores en formación, por ejemplo, los estudiantes de posgrado, incluso ahora también se nos está invitando a los investigadores que estamos en proceso de consolidación, pues ir definiendo, determinando una línea de investigación. Bajo esta premisa, ¿este proyecto da continuidad a trabajos anteriores o marca un giro en tu línea de investigación? Bueno, particularmente en mi línea de investigación es una continuidad, ¿no? Una continuidad a qué, al trabajo que yo desarrollé en el doctorado. Obviamente yo hice un mapa de paisajes físico-geográficos en el estado de Michoacán y esa metodología la estamos aplicando ahora en este proyecto porque es una metodología bastante robusta que considera múltiples variables para llevar a cabo el diagnóstico ambiental de una zona de estudio. Y aparte, estamos de manera particular, estoy ahondando más en el análisis espacial, en tratar de ver qué hay, dónde está y sobre todo por qué explicar el por qué cierto fenómeno se desarrolla en la superficie terrestre con los patrones que se muestran de manera espacial, ¿no? Entonces, allí también hay un poco se podría decir como de actualización de mi parte, ahora metiéndome de manera más fuerte en lo que es en el análisis espacial. Una vez definido el problema, ¿puedes mencionarnos qué decisiones teóricas y metodológicas consideraste para el proyecto? De manera particular, ¿el proyecto se sustenta en algún enfoque teórico o disciplinar? Se sustenta en los conceptos teórico-metodológicos de la geoecología del paisaje. Esta es una metodología que en la Europa occidental se está aplicando bastante y es muy robusta. Las investigaciones que hemos hecho a partir de esta metodología nos han dado resultados bastante buenos, ¿no? Inclusive la Semarnat en algún momento propuso que para hacer los ordenamientos ecológicos territoriales aquí en México se considerara esta metodología para hacerlos, ¿no? Porque también en los ordenamientos ecológicos pues, se generan las famosas UGAs, las unidades de gestión ambiental, que tienen su base metodológica en esta metodología que hace lo que es que toma las condiciones biofísicas de la zona de estudio y genera unidades más pequeñas en base a sus características de tipo de suelo, pendiente, cobertura vegetal, si se encuentra una montaña, una planicie, en un lomerío, entonces a partir de ahí, de esta metodología que nosotros decidimos adoptarla, ya, como te digo, ya aunado a que yo ya tenía expertise en esta metodología, ya aparte mi tesis doctorado, lo que
la trabajé, también he trabajado en otros lugares con la misma metodología, inclusive en mi mapa de paisajes del estado de Michoacán se tomó como base para hacer el ordenamiento de todo el estado. Entonces, tenemos bastantes bases fuertes y ya comprobadas de que esta metodología consideramos que era la más idónea para llevar a cabo este proyecto. Otras consideraciones que también tomamos en cuenta fue la superficie de nuestro polígono del bosque de agua, considerar el tamaño de tu zona de estudio, porque eso también nos marca la pauta a qué escala vamos a trabajar y por consecuencia saber si vamos a poder contar con los insumos necesarios para poder llevar a cabo nuestra investigación. Insumos, obviamente en este caso estoy hablando de insumos cartográficos, que el INEGI, si bien es el organismo rector en cuanto a la generación de cartografía, no tiene todos los componentes biofísicos cartografiados a las diferentes escalas. Por ejemplo, a escala 1 a 50,000 hay un gran vacío de información, a escala 1 a 250,000 que es una escala entre lo regional y lo local, y que es la escala que se ajustó por la superficie en nuestra zona de estudio. Entonces, por eso fue que decidimos hacerla a una escala 1 a 250,000. Aunado también a información de bases estadísticas como el Censo de Población y Vivienda y el DNUE, que es el directorio de todas las actividades económicas que se desarrollan en el país. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de la población de estudio en el entendido que son comunidades forestales? ¿Qué tipo de bosques son los que se encuentran en esta área de estudio? Bosques, pues tenemos bosque de pino, tenemos bosque de pino encino, tenemos bosques de oyamel, o el ave religiosa. También hay muchas zonas de cultivo, una presencia muy fuerte de asentamientos humanos, ¿no? Pues obviamente dentro de este polígono de bosque de agua está toda gran parte del municipio de Coajimalpa, los municipios enteros de Huitzilac. Paulatinamente hay municipios que están más comprometidos en cuanto a la conservación, hay otros que son más hacia lo extractivismo, inclusive hasta de manera ilegal. También tiene algún problema bastante fuerte en cuanto a la presión, el crecimiento de la mancha urbana, ¿no? Por las compañías inmobiliarias. Va a haber estos procesos de modelación, de prospectiva. Nosotros planteamos hacer algunas propuestas, justamente queremos que sean propuestas, no las queremos manejar como que van a ser ya políticas, porque eso obviamente ya no nos compete a nosotros. De cierta manera también vamos a hacer modelado en cuanto a los datos estadísticos, por ejemplo, el comportamiento de la población dentro del bosque de agua. Tenemos los datos de los diferentes censos que se hacen cada 10 años en México. Con base a ellos vamos a hacer una proyección a futuro. Vamos a hacer modelación en cuanto al cambio de cobertura vegetal y uso de suelo. Si siguen las condiciones actuales de aquí, no sé, a 10 años, ¿qué tanta superficie vamos a tener de cada una de las categorías de vegetación y uso de suelo? Porque también, si bien es contestando un poco a la pregunta que me hacías hace rato, ¿cuál es la delimitación espaciotemporal? Pues la delimitación temporal en cuanto a los modelos o considerando los datos que vamos a tomar en cuenta para los modelos, estamos considerando un periodo de 20 años hacia atrás, ¿no? Y con ellos queremos hacer proyecciones a 10 y a 30 años. Esa es nuestra delimitación temporal, aunque hay algunos recursos, algunos datos que vamos a obtener solo de la parte temporal que estamos viviendo en estos momentos. No va a haber una comparación, por ejemplo, en qué había antes o qué había después. Entonces simplemente nos vamos a quedar con la radiografía actual. Allí también, en cuanto a la aportación del conocimiento, pues es, como te digo, qué es lo que hay, cómo está. Perdón que te interrumpa, aquí me genera un momento de reflexión, particularmente la evidencia empírica o lo que conocen comúnmente como los antecedentes. ¿Hay estudios que ya hayan realizado este tipo de nivel o alcances de prospectiva, modelación y que hayan llegado hasta la parte de la propuesta? Sí los hay, pero se enfocan en partes. ¿En qué sentido? En partes de solo una parte física del bosque de agua o una parte solo de un tema académico, ¿sí? A eso me refiero. Y ahora Sí. nosotros tratamos de integrar la información, como lo repito, con todo el conocimiento que nos da el equipo de trabajo, tratar de integrarlos para poder generar unas mejores propuestas para la generación de política pública. Preguntaba esto y me llevaba a reflexionar con el bloque anterior cuando te cuestionaba sobre el vacío o la brecha del conocimiento.
Porque entonces, muchas veces como investigadores, a veces uno está tan ya empantanado, por decir en términos coloquiales, con lo que estamos haciendo y no vemos más allá. Y entonces yo veo aquí pues un gran aporte por parte de este estudio, ¿no? Desde el punto de vista de la escala, como bien comentas, ha habido estudios previos que se han enfocado de manera específica a algunas secciones o algunos territorios de esta región, pero quizás no bajo este enfoque regional y que incluso el enfoque teórico metodológico que ustedes están utilizando, pues permite hacerlo. Eso por un lado. Por el otro lado, la parte de la prospectiva, ¿no? Donde también a través de la prospectiva, pues ustedes van a plantear alternativas o propuestas, como bien comentas, no a la parte de la generación de políticas públicas, pero ya van a estar ahí esas iniciativas. Entonces, para mí, desde fuera, sin conocerlo y lo que estoy escuchando, sí veo ese gran aporte o esa brecha del conocimiento a consideración de ustedes, ¿no? Y que precisamente estos espacios se busca precisamente para que también se pueda fortalecer entre colegas, entre pares comunes, ¿no? Entonces, nada más quería hacer ahí una intervención. Sí, de manera personal, en tu comentario es que mi formación, la parte del doctorado, yo estuve influenciado mucho por, le decía, la mafia cubana, porque mis sinodales, me asesoran cubanos, de hecho estuve haciendo una estancia de investigación en Cuba. Ellos manejan hacer, su máximo logro de los estudios académicos es que se lleve a cabo en la realidad, ¿no? Que se aplique en su territorio, ellos le llaman hacer ciencia útil. Acotando esta generación de conocimiento en nuestro país, muchas ocasiones en nuestro país está estudiado de punta a punta, ¿no? Y muchas ocasiones no es que haya una falta de conocimiento o falta de trabajo, simplemente no se dan a conocer esos trabajos a una escala más de acercarla al pueblo o a los tomadores de decisiones, ¿no? Desgraciadamente en nuestro país el hacer ciencia es simplemente hacer un proyecto, publicarlo en una revista internacional, darnos a conocer a nivel internacional a través de revistas, pero desgraciadamente esos niveles, muchas de las personas no tienen acceso a esa información o ese tipo de información se maneja en un lenguaje muy técnico que una persona pues, solamente no le va a entender. Entonces, aquí en México, en los últimos años, pues se ha dado a partir del gobierno, se ha dado que la ciencia sea más útil, más social, ¿no? Que llegue más a las personas, haciendo más divulgación de la ciencia. Por ejemplo, este tipo de espacios como el que tú estás ofertando en estos momentos, que me das la oportunidad de intervenir, eso es lo que nos ayuda a hacer que la ciencia llegue a más personas y que más personas tengan conocimiento de lo que hay, de todos los recursos o todos los fenómenos que aquejan a nuestro país, ¿no? Y por qué no a nivel internacional. Muy bien, Giovanni. Para terminar este bloque, la metodología que ustedes están desarrollando o la que sustenta el proyecto, ¿la considerarías innovadora, complementaria o replicable? ¿Y por qué? Yo siento que cualquier metodología, sí en algún momento se llega a proponer y la utiliza mucha gente y siempre se está innovando en las metodologías. ¿Por qué? Yo lo considero así debido a que sí, las metodologías se toma como base alguna zona de cualquier parte del planeta como la prueba piloto, ¿no? Aunque la mayor parte de las metodologías son replicables, siempre tienes que adaptarte o modificarlas de acuerdo a donde lo estás llevando a cabo, porque también eso marca la pauta en que si tienes una metodología mediante la cual tú vas a hacer, desde el punto de vista social, vas a hacer talleres participativos, todo, llegas con una metodología, si es cuadrada y no se amolda a las condiciones propias del lugar donde pues, vas a fracasar. Y sobre todo cuando se trabaja con gente, porque yo lo he vivido en este proyecto, es un gran polígono, pero me he topado con diferentes idiosincrasias, cosmovisiones, debido a que hay diferentes pueblos originarios, por ejemplo, Tomí, Nahuas, Matlacincas, y cada tiene una cosmovisión diferente. Entonces, nuestra metodología se tiene que adecuar y de cierta manera tienes que innovar un poquito. Obviamente, tienes una base mediante la cual tú partes, pero algunas de las partes de esa metodología las tienes que innovar, ¿no? Para poder obtener los datos que tú quieres. Y también, nuevamente, esta metodología es 100% replicable, se puede adaptar fácilmente a cualquier parte de la superficie terrestre y también a diferentes escalas que se quiera trabajar, ¿no?
Entonces, es una de las ventajas. Digo, esa es una reflexión, digo, muy personal que a lo largo de mi desarrollo como profesional he visto que me ha afrontado esa parte, ¿no? Que las metodologías las tengo que adecuar de acuerdo al lugar donde voy a hacer el estudio, porque no la podemos tomar a rajatabla, aplicarla como en un momento inicial se propuso, sino hay que hacer adaptaciones. Si no, simplemente no se puede llegar a cabo. Y considerando que tanto a nivel biofísico, a nivel de dinámica poblacional o en cuestiones de estudios ecológicos, los ecosistemas se manejan de manera diferente dependiendo del lugar donde se encuentren, hay que adaptar nuestras metodologías. Sí, ahí complemento, coincido contigo porque muchas de las veces lo que uno puede retomar en términos coloquiales es esa radiografía general del diseño metodológico y como bien comentas, depende mucho el contexto geográfico y en muchas ocasiones lo que uno va jugando, por decirlo así, es con las variables. No puedo utilizar las variables, pero quizás los parámetros a partir de los cuales voy a medir pueden cambiar. Sin embargo, la ciencia nos pide estandarizar esos parámetros para que sean replicables, pero vemos que en la realidad, pues muchas de las veces nos tenemos que ajustar. Muy bien, pasando al siguiente bloque que considero uno de los más complejos, esta parte humana. Ahora nos gustaría que nos hablaras de cómo se organiza realmente un proyecto, es decir, las personas involucradas, los roles y las decisiones que lo hacen posibles. Y comenzando sería cómo se conformó el equipo del trabajo de proyecto y qué perfiles participan. Ya nos has hablado un poco de los perfiles de cada uno de los miembros que están participando, pero cómo se conforma, cómo lo conforma Giovanni. Eso es algo que nos interesaría saber. Hablando desde mi experiencia con este proyecto, gran parte del equipo de trabajo se conformó debido a que ya hemos trabajado previamente en otros proyectos de manera particular. Nos conocemos, sabemos cómo trabajamos, inclusive coincidimos en nuestra filosofía de trabajo, ¿no? De hacer las cosas breves, concisas y macizas. Ese es nuestro lema. Eso es una parte muy buena a considerar de que haya una complementariedad entre las personas que están trabajando en el proyecto y que haya obviamente también, yo considero este tipo de proyectos como un proyecto rompeegos, ¿no? Porque muchas veces nos sumimos en nuestra expertise y creemos que lo que estamos haciendo es lo único y lo que es lo más importante, cuando no es así. La misma realidad nos los pone sobre la mesa las cartas que nos dicen, no, o sea, quieres analizar un problema, pero ese problema tiene N cantidad de aristas que N cantidad de personas lo pueden analizar y cada quien lo va a analizar desde su punto de vista. Entonces, aquí lo que afortunadamente, ese proceso de adaptación entre los colegas para trabajar ya lo hemos pasado, ya nos adaptamos perfectamente a ellos y entonces y como que cada quien de manera implícita o de manera ya natural sabemos la parte que nos corresponde hacer, ¿no? Sí, es muy difícil porque usualmente nos centramos tanto en nuestras investigaciones que queremos que lo nuestro sea lo más importante. Entonces, lo importante es llegar a un acuerdo donde veamos el objetivo de nuestro proyecto más que el objetivo personal, ¿no? Conjuntar el equipo de trabajo sí fue, a pesar de que tengo muy buena relación con muchas personas, sí fue a ver qué sí o con quién no podríamos trabajar. Y también en cuestiones de también en estos tiempos de disponibilidad, obviamente de tiempo, de tener una buena actitud y aptitud para llevar a cabo el trabajo. Y se puede decir que fue la base de nuestro equipo de trabajo. Obviamente tuvimos que recurrir, que también es una parte bastante complicada en el sentido de tener el tino para contratar a las personas adecuadas o aquellas personas que puedan llegar a sumar a nuestro proyecto, ¿no? Porque a veces la filosofía de trabajo de las personas que se puedan llegar a contratar no concuerda con la filosofía de trabajo que ya tenemos establecida, entonces se empiezan a generar algunos conflictos y es mejor a veces decir, ¿sabes qué? Pues hasta aquí, porque necesitamos seguir trabajando, tenemos el tiempo recortado, entonces necesitamos ver esa situación, ¿no? Sí, es bastante complejo, si bien, como lo comenté, yo soy el que da la cara por el proyecto, pero se podrá decir que hay al menos 3 líderes más dentro del proyecto que cada uno lleva a cabo su parte, ¿no? Entonces, y es muy importante contar con personas totalmente capacitadas porque, como lo dije y lo he venido diciendo y siempre le digo, yo no soy experto en todo, yo necesito derogar responsabilidades y una de esas cosas es fundamental
que tener un equipo de trabajo capacitado, porque simplemente tú puedes, como responsable técnico, te puedes decir, oye, nos hace falta hacer un diagnóstico socioeconómico y basta con decir esa instrucción y la otra persona sabemos que la va a poder llevar a cabo sin ninguna complicación. Muy diferente a que yo tenga que hacer esa misma instrucción y aparte enseñar a la persona que, entonces ahí sería un cuento de nunca acabar, porque de entrada creo que lo haríamos mal porque no soy experto, entonces y me llevaría más tiempo primero aprender yo para después capacitar a alguien más para que pueda hacerlo, ¿no? Y fíjate que esta respuesta que acabas de decir está muy alineada con la siguiente duda que nos gustaría saber es ¿qué criterios tú consideras para asignar o delegar las actividades, ¿no? Ya una vez que ya tienes el equipo de trabajo conformado, entonces ahora a partir de qué criterios, ¿no? Creo que por ahí ya mencionaste, bueno, pues si yo necesito un ejemplo, un mapa de paisajes, pues voy a buscar a una persona que realmente sepa y que yo no tenga que estar invirtiendo tiempo, pero nos gustaría saber en este caso, tú como coordinador, como líder de este proyecto, ¿qué criterios son los que consideraste para poder delegar las actividades y o productos del proyecto? Sí, de entrada, como te digo, partimos de la que yo considero un proyecto tripartita. Pues la primera parte es la cuestión ambiental, la segunda parte es la cuestión socioeconómica y la tercera parte es la cuestión legal. Entonces, de entrada, pues me di a la tarea, obviamente la parte ambiental, pues obviamente tener complementariedad con otros colegas para que me pudieran soportar o conformar mi equipo, que es el que yo lidereo. Buscar y entre mis colegas conocidos quien manejara temas socioeconómicos, ¿no? Eso también fue muy importante. Para este proyecto necesitaba ya, como te mencioné, gente que ya supiera hacer las cosas y no que viniera a aprender. Aunque la parte también hay una parte, hago un paréntesis, en la parte del proyecto también hay una parte fuerte donde se consiguieron becarios con miras a generar nuevos recurso humano, capital humano, como le llaman ahora, hoy en día, o sea, ir preparando gente para las futuras generaciones, pero nuestra base fue gente que ya estuviera con bastante expertise sobre los temas a considerar. Una vez Ajá. que se conformaron cada uno de estos tres grupos de trabajo, pues de manera natural se dio la designación de quién iba a ser el líder, ¿no? Porque como ya hemos trabajado juntos y de manera, ya hay personas que sin proponerlo, sin nada, sino simplemente de manera natural son líderes, entonces son con las personas con las que yo me dirijo. Oye, ¿sabes qué? Necesito la cartografía de los fenómenos socioeconómicos del bosque de agua. Y ya él simplemente sabe a quién derogar cada una de las responsabilidades, ¿no? Y sé, como nuestra dinámica de trabajo, que lo va a tener en tiempo, en forma y obviamente bien hecho. Es muy importante donde la comunicación dentro de este tipo de proyectos, ¿no? Porque si no hay una constante comunicación, o sea, simplemente, obviamente las personas no son adivinas y nos van a leer el pensamiento, qué es lo que queremos, ¿sí? Para esto siempre hemos tenido reuniones constantes donde a ver qué van, dónde van, qué es lo que hace falta, tienen algún problema, necesitan cartografía, pues díganoslo, nosotros la generamos, se las pasamos, necesitan tantos datos, lo conseguimos, se los pasamos. Siempre hay una constante comunicación entre nosotros para saber si hay alguna traba, poderla, o sea, hablando coloquialmente, le echamos montón y destrabamos lo que esté trabado, ¿no? Entonces, En ese sentido iba mi siguiente pregunta de precisamente qué estrategias utilizas para coordinar al equipo, ¿no? Y primero que nada resaltaría y coincido contigo la comunicación, porque muchas veces no sabemos lo que necesitamos, el otro no adivina y viceversa, ¿no? sí. Me gustaría saber si haces reuniones programadas o son esporádicas, cada cuándo las haces, qué se tratan en esas reuniones, avances, acuerdos, de manera muy general. Sí, pues tenemos, bueno, yo particularmente que soy el que anda metido en todo lo que se relaciona al proyecto. Tenemos, bueno, en la primera etapa tuvimos tres reuniones grupales, ¿no? Donde pues, una presentación, una reunión intermedia, a ver cómo van, qué hace falta y nos presenten lo que tienen. Y estas reuniones también nos ayudaron a que a veces los demás colegas que no somos expertos en el tema podemos dar una opinión y podemos ayudar a resolver alguna situación, ¿no? Así yo lo manejo así como las series estas de televisión, de que tienen un problema, se van a la calle, empiezan a ver a la gente y ¡puf! Saben la respuesta. Entonces, algo similar, ¿no? Decimos, digan
todo lo que se les venga a la mente, porque eso nos puede dar la pauta para destrabar lo que tenemos trabajado, ¿no? Y aparte, de manera individual, hablando en los equipos de trabajo, pues tenía reuniones más de corto tiempo entre una y otra para ir mencionando las partes o recordándole la parte que era su responsabilidad realizar dentro del proyecto del Bosque de Agua. Entonces fueron más o menos 3 reuniones grupales de todo el equipo de trabajo y aproximadamente otras 3 de manera individual por cada uno de los equipos de trabajo. Muy Y bien. aparte también, perdón, teníamos, o sea, haciendo uso de las tecnologías, teníamos un grupo de WhatsApp de que si bien, oye, ¿sabes qué? Me hace falta tal dato, ¿quién lo puede conseguir? Ya, no, yo lo consigo y pues ya también eso nos ayudó bastante, ¿no? Por último, de este bloque, ¿hay estudiantes o jóvenes investigadores participando? Sí, de hecho, tuvimos la ayuda de 2 jóvenes becarios que están cursando la maestría aquí en el Colegio Mexiquense. Obviamente, ayudan con su beca y participaban en todas las actividades del colegio. También, afortunadamente, el colegio se tiene la posibilidad económica de contratar gente, sobre todo cuando salimos a campo, cuando se hacen el mapeo participativo, la aplicación de encuestas. Recurrimos de más gente, que si bien no estaban directamente relacionados con el proyecto, pero sí nos ayudaban a aplicar las encuestas y obviamente nos acompañaban a campo y a levantar esta información. Y también tuvimos la presencia, si bien ya no como becarios, pero sí de maestros en ciencias en formación, que también formaron parte de manera fuerte y constante en ciertos apartados del proyecto para desarrollar algunas actividades y pues, siempre también buscamos como esa equilibrio entre experiencia, o sea, como dice la canción, entre experiencia y juventud, pues solamente nosotros que tenemos un poco más experiencia, tratar de formar personas desde el punto de vista académico. Ahora hablemos de la investigación en la práctica y de los retos que surgen al implementarla. Ya has hablado de algunos de ellos, pero nos gustaría saber qué retos han sido los más complejos durante la implementación y cómo los has gestionado. Pues los retos más drásticos que hemos enfrentado es la inseguridad, porque es una zona muy insegura y desgraciadamente ha azotado por una ola de violencia bastante considerable, ¿no? La segunda, pues solamente también debido a que las comunidades ya están un poco ariscas en cuanto a que llegue gente externa a querer trabajar en sus territorios, porque pues, la mayoría sí dice, no, pues ustedes a qué vienen, me quieren quitar mis terrenos con tanto trabajo que los he mantenido y también pues, ellos mismos nos los han dicho, les no, es que no queremos ya trabajar con nadie académico porque vienen, les abrimos las puertas y hacen sus trabajos, se van y nunca más regresan. Entonces, a lo que yo le llamo un extractivismo académico, ¿no? Entonces, esas cuestiones nos han frenado un poquito, ¿no? Porque pues también tratamos de buscar otras opciones, por ejemplo, para acercarnos a las personas propias de los dueños de los terrenos, hemos adoptado estrategias como buscar algún profesionista que esté relacionado con lo que nosotros estamos trabajando, que sea de la localidad y por medio de él hacemos como el enganche, ¿no? Eso nos ha dado un poquito más de apertura, afortunadamente, y eso también pues, nos da un poco más de seguridad, poder ya transitar con él, con su acompañamiento en los diferentes recorridos de campo, ponernos en contacto con las autoridades competentes para que nos ayuden, por ejemplo, cuando se ha tenido que hacer la convocatoria para los talleres participativos, pues ellos nos han sido bastante ayuda. Y afortunadamente en la parte operativa del proyecto, el Comecit, el presupuesto que pedimos nos lo aprobó al 100% y en ese sentido no tenemos ningún impedimento, pero sí sé y he experimentado de manera personal que también ese es uno de los principales problemas de no llevar a cabo los proyectos, que no se tiene con el suficiente capital económico para llevarlo a cabo, o también el suficiente capital humano también para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, eso lo he experimentado en otros proyectos, en este no, en este particularmente ha sido la inseguridad, la poca apertura y bien justificada, no los estoy criticando a las personas a trabajar con nosotros, pero pues hemos empleado algunas estrategias que nos han dado buenos resultados y ha habido bastante apertura y sobre todo pues siempre con la mente bien clara que nosotros no somos los dueños, que tenemos que adecuarnos a lo que ellos nos digan. Si ellos, o así, de manera muy burda, decimos si nos invitan a una caguama, tenemos que aceptar porque parte también de cómo nosotros nos podemos ganar un poco su confianza y eso es prácticamente eso es lo que nos hemos enfrentado nosotros. Muy bien, ahora nos gustaría conocer para qué y para quién se produce el conocimiento de este proyecto.
En otras palabras, queremos saber cómo el proyecto dialoga con la sociedad y busca retribuir socialmente. Desde el inicio del proyecto, ¿la retribución social fue un objetivo explícito o se fue construyendo en el proceso? No, la retribución social siempre ha sido uno de los principales objetivos, ¿no? Obviamente, desde nuestra trinchera dentro del proyecto se formularon varias estrategias para llevar a cabo o para acercar el conocimiento a las personas, ¿no? Una parte de los talleres participativos o una actividad es justamente mostrarles a grandes rasgos lo que queremos llegar a formular con el proyecto, con un lenguaje que las personas nos puedan entender, ¿no? No utilizando un lenguaje técnico que a veces se nos va la mano, utilizamos demasiado tecnicismos que pues las personas no nos logran entender, ¿no? También se planteó hacer folletos de divulgación para acercarlos a las personas, participación como en este caso en el podcast que tú amablemente me invitaste, también es otra manera, todas las redes sociales y diferentes actividades que llevan a cabo el Departamento de Divulgación del Colegio Mexiquense, ahora sí tenemos todo su apoyo y hemos hecho diferentes actividades con la miras a acercar el conocimiento que se está generando y que se va a generar a las personas. También cuando de charlas informales ahí también tratamos de explicarle a las personas cómo este proyecto la puede beneficiar y lo que siempre les digo es que con este proyecto teniendo estos resultados en sus manos, ustedes pueden acercarse a las autoridades competentes a pedir apoyos, porque una de las cosas que les piden a las autoridades es que si tienen un estudio técnico justificativo, entonces luego esto les puede servir para, y obviamente siempre llevando al hecho, no solamente palabras, que siempre van a contar con todo nuestro apoyo, ¿no? Y también se plantea hacer un tipo coloquio donde se va a invitar a personas, actores locales a participar, a académicos también a participar dentro de este coloquio con miras a difundir todo el conocimiento que se está generando. Entonces hay muchas actividades que se plantearon desde un principio en el proyecto. También se está gestionando y se está haciendo actualmente un atlas, a hacerlo con un lenguaje de tipo divulgación, no tan técnico científico, más bien un lenguaje para divulgación. Y obviamente todo esto documentación se les está entregando también a las autoridades competentes o a las personas que así nos lo soliciten, ¿no? Muy bien, Giovanni. Para cerrar, queremos ir más allá del aprendizaje y reflexionar sobre lo que deja esta experiencia. En este sentido, si tuvieras que sintetizar el principal aprendizaje que te ha dejado el proyecto, ¿cuál sería? Uf, pues son muchos, la verdad. A mí particular me deja el cómo gestionar a las personas. Gestionar en el sentido de cómo liderarlas, dándoles el justo reconocimiento a cada uno de ellos, ¿no? Porque pues, obviamente es la primera. Yo, aunque he participado en otros proyectos, pero nunca me había tocado ser el responsable, el que da la cara. Y obviamente eso también incluye contratar gente, correr gente, entonces esa de manera personal a mí me ha ayudado bastante, ¿no? Porque antes de este proyecto yo no sabía, inclusive he tenido que buscar cursos de cómo ser un buen líder, por decirlo. Entonces, al trabajar con la gente sí es es una presión, no digo que es algo malo, simplemente es una presión que te ayuda, a mí me ha ayudado a ser un mejor profesional, a tratar de entender de manera más clara las posiciones de las personas, llámense personas de los actores locales o las personas que están colaborando contigo, ¿no? Entender que todas las personas, incluyo, no podemos dejar de lado nuestras cuestiones personales, alejadas del trabajo, sino que va entender a las personas que por a veces no es que no quieran hacer las cosas, sino porque tienen algún problema, entenderlas, darles su espacio y pues, solamente ayudarlas a que superen eso y que nos ayuden también a nosotros a hacer a lo que fueron contratados, ¿no? Entonces, a mí es una de las principales experiencias muy gratas, sí. Como te digo, para mí esto también fue un rompeegos de manera personal y sobre todo tratar con dignidad y respeto a todas las personas. Y ya, pues en cuestiones académicas, de cómo hacer un proyecto y todo, pues, o sea, la lista se hace interminable, que sí, la verdad a mí me deja un buen aprendizaje y sobre todo, pues también eso me ha ayudado a construir redes, igual no de amistad, pero sí de conocidos muy buenas, ¿no? Sí, hay muchos baches en el camino, pero pues al final, como dicen, la paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos muy dulces y eso es lo que me llevo yo del proyecto. Ahora, desde tu experiencia, ¿cuál crees que
hoy es uno de los principales desafíos para la investigación científica que dialogue mejor con la sociedad? Ya has hablado un poco de ello, pero así de manera concreta, ¿cuál es el principal desafío? El principal desafío es entender que, por ejemplo, con las personas que trabajan en la sociedad, entender que lo académico no es la panacea, no es lo que va a venir a resolver el mundo, ¿no? Sino que debe de haber una relación, yo lo llamo así, indisoluble entre lo académico, actores o quien puedan hacerse o utilizar la ciencia y también entre el gobierno, ¿no? Que al final de todo cuentas, el gobierno tiene la capacidad de apoyar o no diferentes investigaciones que se llevan a cabo, ¿no? Por ejemplo, en México ha disminuido el apoyo en cuanto económico a realizar ciencia en México, ¿no? Entonces también es un principal impedimento para llevar a cabo y girar nuestra atención a que nosotros debemos de hacer ciencia útil, que no solamente nos sirva que tenemos 10 alumnos que se titularon, publicamos 20 artículos que al final yo les digo terminan como a trancapuertas en nuestras oficinas, ¿no? Sino llevar más allá eso, ¿no? Ver que si tenemos un tema de interés que estamos estudiando, poderlo llevar a cabo a la realidad, ¿no? Que nos ayude a solucionar los problemas que deja nuestro país, ya sean problemas ambientales, económicos, poblacionales, de planeación, de evaluación de riesgos o del área que cada uno de los investigadores esté tocando, ¿no? Por último, Giovanni, ¿qué recomendaciones les darías a los estudiantes de posgrado o investigadores que están por iniciar un proyecto similar o de alguna otra índole? Que tengan mucha paciencia porque a veces uno plantea los proyectos y piensa que está muy bien, desde su óptica puede estar muy bien, pero desgraciadamente a veces quien los evalúa no lo consideran así, ¿no? Y a veces simplemente es picar piedra por aquí, por allá y en algún dado. Como en un momento dado podemos encontrar quien nos apoye nuestra idea de proyecto, ¿no? Entonces es una de las cuestiones tener un poco de paciencia. Me imagino que quien quiera hacer este tipo de proyectos, pues tiene la expertise, eso no hace falta decirlo, pero sí un poco de paciencia, que también se rodee de gente que la pueda ayudar a mejorar a nivel profesional y que pues, obviamente que le ponga todo el empeño del mundo. Yo sé que en México hacer ciencia cada vez se torna un poco más difícil, pero creo que aún tenemos condiciones que podemos aprovechar para poder hacer nuestra labor académica y sobre todo, pues obviamente retribuir a la sociedad lo que en algún momento la sociedad nos dio a nosotros, ¿no? Nos lo dio por medio de la beca que nos dieron para estudiar nuestros posgrados, ¿no? Muy bien, Giovanni, pues no me resta más que agradecerte tu experiencia, lo que nos acabas de compartir en este momento. En el transcurso de esta semana te vamos a hacer llegar tu constancia y pues no sé si tengas algún correo, alguna red social donde te puedan seguir o donde puedan ver los avances de este proyecto. Prácticamente en las redes sociales del Colegio Mexiquense es donde estamos subiendo todo. Mi correo es lramirez@cmq.edu.mx por si quieren charlar o expresar cualquier comentario, pues ahí lo pueden hacer y con gusto trataré de contestarlos. Muy bien, pues muchas gracias, Giovanni.